Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado frente a la tumba de la persona que más amabas, solo para darte cuenta de que nunca la conociste realmente? Ese momento en que tu mundo se derrumba, no porque haya muerto, sino por la verdad que dejó atrás. Esto no es solo una historia, es mi vida, y todo cambió en el funeral de mi esposo. Si alguna vez te han traicionado en silencio, quédate conmigo. Suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿desde dónde en el mundo estás viendo esto? El día del funeral de William estaba gris de una manera que no parecía clima, se sentía personal, ese tipo de cielo que te oprime, recordándote lo solo que estás, incluso cuando estás rodeado de gente. Llegué a la iglesia temprano, demasiado temprano, pasé horas eligiendo qué ponerme, algo oscuro, conservador, respetuoso, la viuda, esa era yo ahora. Durante 27 años fui la esposa de William, no fue una vida glamurosa. Nada de clubes de campo o cenas elegantes, solo tardes tranquilas, vacaciones solo con nosotros dos, unas cuantas escapadas de vez en cuando. No teníamos hijos, no podía. William nunca me presionó para tenerlos. Decía que yo era suficiente, eso lo decía a menudo. También decía que tenía que viajar por trabajo durante 6 meses de cada año. Trabajaba en otro estado, en logística y consultoría. Me decía que tenía contratos corporativos. Odiaba la tecnología. Evitaba los teléfonos. Decía que era anticuado. Le creí. Cuando entré a esa iglesia, no esperaba ver caras desconocidas llenando los bancos. Supuse que eran del trabajo, amigos que nunca había conocido, pero algo se sentía raro. La gente no me miraba con simpatía, me miraban como si no perteneciera ahí. Entonces la vi, una mujer de mi edad, aproximadamente, estaba parada, rígida, al frente, vestida de negro como yo, pero con un dolor que no era quebranto, era enojo. Junto a ella, 2 adultos, un hombre de unos 30 años y una mujer no mucho más joven que él, me miraron como si fuera veneno, y no entendí por qué, no hasta que terminó el servicio. Iba caminando hacia la salida cuando escuché una voz masculina, aguda, lo suficientemente fuerte como para que todos voltearan. Increíble, tiene el descaro de mostrar su cara aquí. Me congelé, volteé. Era uno de los hijos adultos. Me estaba señalando. Su mamá, la otra mujer, lo agarró del brazo, pero ya era tarde. Las palabras salían como cuchillos. Tú arruinaste nuestra familia. No eras más que una amante, y ahora quieres lástima. Amante, risas, burlas, murmullos. Se esparcieron como fuego. No podía respirar. Miré a la mujer. Sus ojos no estaban confundidos. Estaban llenos de dolor. Ella sabía quién era yo, ella lo sabía, y yo no tenía idea de quién era ella. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Mis piernas me sacaron de la iglesia, mi corazón latía tan fuerte que ya no podía escuchar nada más. Esa noche, me senté sola en el suelo de mi sala, las luces apagadas, los zapatos puestos. No lloré, no podía, estaba en shock, como si el tiempo se moviera en cámara lenta. William tenía otra esposa, hijos. Una vida, los 6 meses que pasaba lejos cada año, eran con ellos. Yo no era la esposa, yo era la otra. Lo peor es que no tenía ni idea, y eso lo hizo aún más doloroso. Porque no solo estaba de luto por un esposo, estaba de luto por una vida que nunca tuve realmente, y todos creían que yo lo había sabido todo el tiempo. El silencio en mi casa ya no era tranquilo, era un silencio que me acusaba. Caminaba de cuarto en cuarto como una extraña en mi propia vida. Tocaba cosas que antes me consolaban. El olor de la colonia de William aún flotaba en el cuello de su chaqueta, la que colgaba junto a la puerta. Debí haberla tirado, pero no pude. A donde fuera, su fantasma me seguía, no con enojo, sino con secretos. 27 años de una vida que pensé que habíamos construido juntos. Fiestas, cumpleaños, aniversarios de boda, todo ahora se sentía como una obra de teatro. Porque mientras yo escribía notitas de amor y planeaba cenas para cuando él regresara, él estaba en otro estado, agarrando la mano de otra mujer, celebrando el cumpleaños de otro niño, dándole las buenas noches a otra persona, y aún así, lo amaba. Eso fue lo que hizo que la traición se sintiera clavada hasta los huesos. Me senté en el sofá, agarrando nuestra foto de boda, la miré buscando respuestas, aunque sabía que no las iba a encontrar. ¿Hubo señales? Las llamadas que contestaba afuera por la noche, la maleta que nunca me dejaba empacar. ¿Será que simplemente no quise ver? Mi celular vibró. Era un mensaje de alguien que creía que era mi amiga. Solo decía,
vi lo que pasó en el funeral. No puedo creer que le hicieras eso a su verdadera familia. No me vuelvas a buscar. Verdadera familia. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que escuché en el funeral, pero no terminó ahí. Esa misma noche encontré publicaciones que se estaban haciendo virales. Fotos del servicio. Mi cara estaba borrosa, pero era fácil reconocerme. La amante que se apareció vestida de negro, decía un título. Otro decía, vivió de su dinero mientras él se estaba muriendo. Otro más, solo estaba esperando a que se muriera para cobrar. Me sentí mal. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de odio. Me decían mentirosa, ratera, víbora. Algunos eran de personas con las que no hablaba desde hace años. Otros eran completos desconocidos. Nadie me preguntó qué sabía yo. Nadie se detuvo a pensar si era verdad. A nadie le importó. No dormí esa noche. Solo me senté en la mesa de la cocina, viendo el piso, tomando un té que ni siquiera podía saborear. Al amanecer, seguía entumida, y aunque no quería aceptarlo, una parte de mí se aferraba a una mínima esperanza. Tal vez todo era un malentendido. Tal vez Elena había malinterpretado a William. Tal vez esos no eran sus hijos. Tal vez. Pero cuando por fin revisé nuestros estados de cuenta, la verdad se volvió imposible de negar. Había vuelos, cada 6 meses, justo a tiempo. Transferencias bancarias regulares, una segunda póliza de seguro médico, el alquiler pagado de una casa que nunca en mi vida había visto, cada mentira que me dijo. Ahora tenía pruebas, todo estaba ahí, en papel. Me sentí como una tonta, una mujer de más de 50 años, burlada en internet, sin nadie que la defendiera, sin hijos, sin hermanos, sin familia a la que acudir, solo yo, y el fantasma de un hombre que me decía que me amaba en silencio, mientras construía una vida completamente diferente en otro lugar, más ruidosa, más llena. Empecé a cerrar las puertas con seguro más seguido. Me sobresaltaba con cualquier ruido en el supermercado. Sentía miradas encima de mí, no sabía si de verdad me estaban viendo o era mi cabeza, pero la paranoia ya estaba dentro. Caminaba con la cabeza agachada, como si fuera una criminal. A veces me preguntaba si esto era un castigo. Estaba tan desesperada por creer en el amor que me dejé cegar. ¿Era que la comodidad de nuestra rutina me adormeció tanto que preferí no sospechar nada? ¿O de verdad fui víctima de la doble vida de un hombre? No tenía respuestas, todavía no, pero sí sabía una cosa, Margaret, la mujer que sonreía a pesar del dolor, que se quedaba callada por educación, que confiaba muy fácil, esa mujer fue enterrada junto con William. La mujer que quedó, estaba a punto de descubrir lo que realmente significa vivir después de las mentiras de otra persona. El día de la lectura del testamento se sintió como entrar a una sala de juicio donde todos ya te ven como culpable. Casi no voy. Caminé por mi casa durante 1 hora, con las llaves en la mano y el abrigo colgado en el respaldo de una silla. No dejaba de pensar, ¿para qué? Lo que William dejara ya no importaba, nada iba a cambiar lo que hizo. Pero, una parte de mí necesitaba escucharlo, necesitaba saber si al menos me reconoció de alguna forma, solo un motivo, un cierre, aunque fuera pequeño. La oficina del abogado estaba en el centro, en un edificio frío de ladrillo, olía a polvo y cinta adhesiva. Fui la última en llegar. El cuarto ya estaba lleno. Elena estaba sentada con los brazos cruzados sobre el pecho, con sus 2 hijos adultos a los lados. Sus hijos, yo ni siquiera sabía cómo se llamaban. Para mí, seguían siendo el hijo que me gritó en el funeral, y la hija que no me quiso ver a los ojos. No me reconocieron cuando entré. Me senté sola en una esquina del fondo, agarrando mi bolso como si fuera un escudo. El abogado, un señor mayor con un traje color café y ojos cansados, se aclaró la garganta y empezó. Hablaba claro, sin emoción. Dijo que el patrimonio de William era grande, varias propiedades, cuentas de inversión, fondos de retiro, acciones. Yo sabía que teníamos algo, pero no imaginé tanto. Habíamos vivido cómodamente. Eso sí, William siempre fue codo, siempre hablaba de ahorrar para el futuro. Solo que ese futuro terminó siendo una trampa. El abogado empezó a decir los bienes. Una casa en Nueva Jersey para Elena, un pequeño fondo para la hija, otro para el hijo. Pensé, bueno, tiene sentido. Al final, son sus hijos. Me preparé, esperando escuchar mi nombre, y entonces lo dijo. Para todo lo demás, Margaret Turner es nombrada única beneficiaria del patrimonio restante, leyó el abogado, incluyendo, entre otras cosas, la casa conyugal en Connecticut, todas las cuentas de retiro, carteras de inversión y ahorros personales, con efecto inmediato.
El cuarto se quedó en silencio. Ni respiré. Y luego lo escuché. El ruido de una silla arrastrándose contra el piso y un jadeo que se volvió como un grito ahogado. Era el hijo de Elena. Estaba de pie, rojo del coraje, señalándome como si yo les hubiera robado con pistola en mano. Ella lo sabía, tenía que saberlo, gritó. Porque, según él, a alguien no se le deja todo, a menos que haya estado metido en algo. El abogado alzó la mano, tratando de calmar la sala, pero ya no servía de nada. El caos ya había empezado. ¿Crees que te vamos a dejar quedarte con todo? Me gritó la hija mientras me escupía las palabras. Él era nuestro padre, tú solo eras, suya, su distracción. Quise gritar, quise decirles que yo no pedí nada de esto, que yo no sabía, pero no pude ni sacar la voz. Me ardían las mejillas, sentía como si tuviera lija en la garganta. Abrí la boca, traté de decir algo, lo que fuera, pero antes de que pudiera hablar, los ojos de Elena se cruzaron con los míos. No gritaba, no lloraba, solo tenía la mirada vacía. Y eso fue lo que más me dolió, porque en ese momento, vi mi cara reflejada en la de ella. Las dos fuimos traicionadas, las dos fuimos engañadas, pero de alguna forma, yo era la que quedaba como la ladrona. Me paré, con las piernas temblorosas, la sala parecía latir con tensión. No sabía, susurré, nunca supe. Nadie dijo nada, nadie me creyó. Y así me fui de esa oficina, me alejé de los restos de las dos vidas de William, para entrar a un mundo donde ya no era solo la viuda, ahora era la mujer que se robó todo, la extraña, la mala del cuento de otra familia. Sin embargo, nunca me había sentido más sola en el mío. No abrí la puerta principal en 2 días después de la lectura del testamento. El mundo de afuera se había vuelto algo frío, casi peligroso. Y yo sabía que no me lo estaba imaginando. Las miradas en el súper, los vecinos que evitaban verme a los ojos, 2 mujeres murmurando en la oficina de correos cuando pasé. Mi nombre no solo se decía, se manchaba. El periódico local publicó una nota: esposa secreta hereda fortuna tras muerte de empresario. No dijeron mi nombre, pero todos en el pueblo sabían que hablaban de mí, por los detalles, por el momento, por cómo lo contaban. Era suficiente. Y dentro de mi propia casa, tampoco encontraba paz. Cada rincón me hablaba de William, sus pantuflas, todavía junto a la puerta trasera, su cepillo de dientes, en el baño. Debí haberlo tirado. No pude. En vez de eso, me senté en la cocina, y solo me quedé mirando. Una carpeta llena de estados de cuenta, papeles legales y títulos de propiedad. Todo estaba ahora a mi nombre. Millones, esa palabra ni siquiera se sentía real. Cuando William y yo estábamos juntos, él nunca fue alguien extravagante. Le gustaban las cosas simples, recortaba cupones, se quejaba cuando algo costaba de más. Nunca tuvimos coches de lujo, ni muebles de diseñador. Pero, al parecer, mientras me hablaba de ahorrar, estaba construyendo un imperio, y ahora, todo era mío. Pero no me sentía rica, me sentía sucia. El dinero no me hacía sentir mejor, me atormentaba. Cada peso era un recordatorio de que nunca conocí de verdad al hombre con el que dormía. Cada cosa que ahora era mía, parecía estar manchada por una mentira. Contraté a un abogado, no porque quisiera pelear, sino porque tenía que saber si todo esto era real. Si William no había hecho trampas con los papeles cuando ya estaba enfermo, si yo no estaba metida en algo ilegal sin saberlo, solo por existir. El abogado revisó todo. William había hecho los cambios un año antes de morir. Estaba completamente lúcido. Los papeles estaban bien hechos. Todo fue decisión de él. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dejó todo sabiendo que eso iba a romperle el corazón a su otra familia? ¿Sabiendo que me iban a odiar? No podía preguntarle ya, pero el silencio que dejó gritaba más fuerte con cada día que pasaba. Y lo peor fue todo lo que vino después, no lo legal, sino lo personal. El hijo de Elena me mandó un correo directamente, lleno de rabia, casi sin sentido. Me llamó estafadora, parásito, dijo que había manipulado a un hombre enfermo, me amenazó con hacer todo público, con demandarme por robarle su herencia. Hasta insinuó que yo había matado a William, con puro estrés. La hija de Elena tampoco se quedó atrás, no dejaba de publicar cosas sobre mí en redes sociales. A veces era indirecta, a veces me mencionaba sin filtro. Me llamaba esa mujer que se escondía a plena vista, la que se metió entre un matrimonio. Sus seguidores creían todo lo que decía. Gente que ni conocía me mandaba mensajes privados. Me decían que regresara el dinero,
que no lo merecía, que debería estar avergonzada. Y lo peor es que, una parte de mí sí sentía vergüenza. Yo no había hecho nada malo, pero me estaba beneficiando de las mentiras de alguien más. Una noche, sin poder dormir, me senté en el porche de atrás. Veía el viento mover los árboles, y por primera vez lo dije en voz alta. No quiero esto. La casa, los coches, el dinero, las demandas, el silencio, no quería nada. Solo quería mi vida de antes. La vida sencilla, la donde todavía creía en mi esposo. Donde todo tenía sentido. Pero esa vida ya estaba muerta. Y lo único que me quedaba eran las cenizas del hombre que me amó y me traicionó. El hombre que me protegió con dinero, pero nunca con la verdad. Que vivió dos vidas tan bien escondidas, que hasta después de morir logró destruirlas. Y yo me quedé sola. Con las consecuencias. Sola y odiada. Y no hay cantidad de dinero en el mundo que haga que eso duela menos. Al principio no tenía pensado buscar a Elena. Una parte de mí esperaba que ella me buscara. Que me gritara. Que me pidiera explicaciones. Que me dijera todo a la cara en vez de usar abogados o publicaciones en redes. Pero no lo hizo. Así que, después de una semana más de silencio, y de despertar cada día con un nudo en el estómago, tomé la decisión. No fue por valor. Fue por desesperación. Busqué un lugar neutral. Un cafecito a medio camino entre su pueblo y el mío. Un lugar donde nadie nos conociera. Le mandé un mensaje educado, con cuidado. Le dije que no buscaba pelea. Que solo quería hablar. Por el bien de las dos. Y para mi sorpresa, respondió en una hora. Mañana a las 10, no llegues tarde. Casi no dormí esa noche. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Sin maquillaje. Con ojeras. Las manos bien apretadas sobre la mesa. Como si estuviera usando toda su fuerza para no desmoronarse. Dudé antes de sentarme. Ella no sonrió. No saludó. Solo me miró con una mirada tan cansada, que me costaba hasta respirar. Iba a decir algo, pero ella habló primero. ¿Lo amabas? La pregunta me golpeó como una bofetada. No esperaba que esas fueran sus primeras palabras. Pensé que me preguntaría cuánto tiempo lo supe o por qué no me alejé. Pero no. Sí, lo amo, dije suavemente. Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente. Su mandíbula estaba apretada, y sus ojos se llenaron de lágrimas por un momento. Pero luego parpadearon y se pusieron claros de nuevo. Él me dijo que era su novia, dijo ella. Una de muchas, antes de casarnos. Le pregunté una vez si alguna vez se reconectaron. Él se rió y me dijo que no me preocupara. Ella dio un sorbo a su café. Sus manos temblaban ligeramente. Él nos mintió a las dos por más de 2 décadas. 25 años de programar cumpleaños alrededor de viajes de negocios. 25 años de ver a mis hijos esperar junto a la ventana cada junio. Sabiendo que no volvería hasta Navidad. No pude hablar. ¿Sabes qué es lo que más duele? Continuó ella. No es que te haya dejado todo. Ni siquiera que no supiera sobre nosotros. Es que, durante todos esos años, pensé que era la única, la tolerada. Pero resulta que a las dos nos mantenían con la palabra pesada entre nosotros. Asentí lentamente. Solía imaginar nuestro futuro, dije en voz baja. Sentados juntos en el porche. Viejos y cansados, viendo pasar las estaciones. Pensé que teníamos tiempo. Ella soltó una risa amarga. Tiempo. Ese hombre dividió cada onza de su tiempo como un tablero de ajedrez. Las vacaciones siempre eran lo más difícil. Y ahora mis hijos me odian. Porque no luché más duro. Creen que dejé que esto pasara. Que no fue suficiente. Busqué a Elena, te lo juro, no lo supe ni un minuto, dije. Si lo hubiera sabido, ¿te habrías ido? Preguntó ella. No fue una acusación, solo curiosidad. Dudé. No sé. Quiero creer que lo haría, pero 27 años son muchos recuerdos para borrar. Ella asintió lentamente. Nos sentamos en silencio, dos mujeres, una al lado de la otra, curando heridas idénticas, talladas por el mismo hombre. Finalmente, sacó un sobre desgastado de su bolso. Él dejó esto en nuestra caja fuerte. Una copia de su testamento original. Antes de cambiarlo, lo deslizó sobre la mesa. Él sabía que se estaba muriendo, dijo, y creo que en algún lugar pensó que tenía que elegir. Tal vez pensó que dejarte todo a ti compensaría algo. Tal vez era su idea del amor. Miré el papel, y mi nombre ni siquiera estaba en él.
No pedí el dinero, dije. Todavía no sé qué hacer con él. Ella me miró más suavemente esta vez. Yo tampoco. Salimos del café sin un apretón de manos, sin un abrazo, sin cierre. Pero mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en semanas. No era paz ni perdón, sino comprensión. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el primer paso hacia algo que se parecía a la curación. No planeé acercarme a Elena, no al principio. Una parte de mí esperaba que me contactara para gritar, para preguntar por qué, para acusarme en mi cara en lugar de a través de abogados y publicaciones en línea. Pero no lo hizo. Así que, después de otra semana de silencio y de despertar con el estómago hecho un nudo, tomé la decisión. No fue coraje, fue desesperación. Encontré un lugar neutral, un pequeño café a medio camino entre nuestras ciudades, donde nadie nos conocía a ninguno de los dos. Le envié un mensaje educado y cuidadoso. Le dije que no quería una confrontación. Solo quería hablar por el bien de ambos. Para mi sorpresa, respondió en 1 hora, mañana a las 10, no llegues tarde. Apenas dormí esa noche. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, sin maquillaje, con ojeras bajo los ojos, y sus manos juntas con fuerza frente a ella, como si se estuviera manteniendo junta por pura voluntad. Dudé por un momento antes de sentarme. Ella no sonrió, no asintió, solo me miró con una intensidad cansada que me dificultaba la respiración. Abrí la boca, pero ella habló primero. ¿Lo amabas? La pregunta me golpeó como una bofetada. No esperaba que esas fueran sus primeras palabras. Pensé que me preguntaría cuánto tiempo lo supe, por qué no me alejé. Pero no, solo eso. ¿Lo amabas? Sí, dije suavemente, lo amaba. Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente. Su mandíbula se tensó, sus ojos se llenaron por un momento y luego parpadearon. Se aclararon de nuevo. Él me dijo que eras una novia. Dijo, una de muchas antes de casarnos. Le pregunté una vez si alguna vez se reconectaron. Él se rió, me dijo que no me preocupara. Ella tomó un sorbo de café, sus manos temblaban ligeramente. Él nos mintió a ambos durante más de 2 décadas. 25 años de programar cumpleaños durante viajes de negocios. 25 años de ver a mis hijos esperar junto a la ventana cada junio, sabiendo que no volvería hasta Navidad. No podía hablar. ¿Sabes qué es lo que más duele? Continuó ella. No es que te haya dejado todo, ni siquiera que no supieras de nosotros. Es que durante todos estos años pensé que era la única a la que toleraban. Pero resulta que a las dos nos mantenían la palabra pesada entre nosotras. Mantenido. Asentí lentamente. Solía imaginar nuestro futuro, dije tranquilamente. Sentados juntos en el porche, viejos y cansados, viendo pasar las estaciones. Pensé que teníamos tiempo. Ella soltó una risa amarga. Tiempo. Ese hombre dividió cada onza de su tiempo como si fuera un tablero de ajedrez. Las vacaciones siempre fueron las más difíciles. Y ahora mis hijos me odian porque no luché más. Creen que dejé que esto pasara, que no era suficiente. Busqué a Elena. Te lo juro, no lo supe ni un minuto. Si lo hubiera sabido, ¿te habrías ido? Preguntó, no de manera acusatoria, solo curiosa. Dudé. No sé. Quiero creer que lo haría, pero 27 años son muchos recuerdos para borrar. Ella asintió de nuevo lentamente. Nos sentamos en silencio, 2 mujeres, una al lado de la otra, curando heridas idénticas talladas por el mismo hombre. Finalmente, ella sacó un sobre desgastado de su bolso. Él dejó esto en nuestra caja fuerte, una copia de su testamento original antes de cambiarlo. Ella lo deslizó sobre la mesa. En él, ella había sido la única beneficiaria. Creo que él sabía que se estaba muriendo, dijo, y creo que en algún lugar él creyó que tenía que elegir. Tal vez pensó que dejarte todo a ti compensaría algo. Tal vez era su idea del amor. Miré el papel, mi nombre ni siquiera estaba en él. No pedí el dinero, dije que todavía no sabía qué hacer con él. Ella me miró más suave esta vez. Yo tampoco. Salimos del café sin un apretón de manos, sin abrazos, sin cierre. Pero mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en semanas. No paz, ni perdón, sino comprensión. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el primer paso hacia algo que se parecía a la curación. No limpié la puerta del garaje durante 3 días. Dejé las letras rojas manchadas en el panel blanco, mentiroso, atrevido y enojado, como una marca en mi alma.
Los vecinos pasaron más despacio de lo habitual. Uno de ellos se ofreció a ayudar a pintar encima. Me negué porque una parte de mí sentía que lo merecía, y otra parte quería que el mundo lo viera, para ver cómo se veía el dolor convertido en rabia, para ver cómo una mentira dicha por un hombre podía desmantelar vidas y dejar a un extraño con la culpa. Pero en la cuarta mañana, me desperté y decidí que había terminado. Cargando una vergüenza que no era mía, compré pintura, cubrí las letras y, por primera vez en semanas, me miré al espejo y no aparté la mirada. Ese mismo día tomé una decisión. Si querían convertirme en villana, respondería como alguien indefinible. No reaccionaría. No me disculparía por cosas que no hice. Reclamaría mi vida, acto a acto. Aumenté las donaciones anónimas. Transferí dinero a bancos de alimentos, refugios y residencias de ancianos. Financié terapia para viudas en silencio. No lo hacía para redimirme, lo hacía porque regalar pedazos de esa herencia envenenada era como arrancarme espinas de la piel. Pero, por supuesto, no tardó en correr la voz. La hija de Elena publicó capturas de pantalla de los documentos judiciales. Intenta comprar el perdón, decía una publicación. Dinero de la culpa, decía otra. Mantén tus sucias manos alejadas del legado de nuestro padre. Luego llegó la notificación formal del tribunal. Los hijos de Elena me demandaron, impugnando el testamento, los motivos, manipulación emocional, coerción de un hombre vulnerable, falta de capacidad mental. Leí los documentos sentada sola, en la misma cocina donde William solía traerme té. Decían que lo manipulé mientras moría, que lo presioné para cambiar su testamento a mi favor, que lo aislé de ellos a propósito. Nada de eso era cierto, pero la verdad ya no importaba, lo que importaba era la percepción. Le di los papeles a mi abogado, quien me aseguró que el caso era endeble. La salud mental de William había estado intacta en el momento de los cambios. Había registros médicos, firmas de testigos, todo estaba notariado. Aún así, no podía dormir, no podía comer. Dejé de abrir las cortinas hasta que una mañana encontré un sobrepegado con cinta adhesiva a mi puerta, sin sello, sin remitente. Adentro había una foto mía fuera de la oficina de correos, subtitulada con marcador grueso, ¿cómo está el dinero ensangrentado, Maggie? Lo dejé caer al suelo y fui directo al lavabo, vomitando hasta que temblé. No tenía miedo por mi vida, tenía miedo de convertirme en lo que decían que era. Llamé a mi abogado otra vez. Quiero llegar a un acuerdo, le dije. No es necesario, me respondió. Lo sé, pero quiero. Esa misma tarde llamé a Elena por segunda vez. No parecía sorprendida. He visto lo que están haciendo, dijo. No sabía lo de la foto. No quiero pelear más, le dije. Dividiré la herencia, no porque les deba, sino porque quiero ser libre. Hubo silencio. Entonces nos vemos mañana, me dijo. Nos encontramos en el mismo café. Esta vez se veía diferente, cansada todavía, pero más cálida, como si algo dentro de ella se hubiera asentado. Se disculpó por las cosas que sus hijos habían hecho, no solo la demanda, sino la campaña de odio, las publicaciones, los rumores. Están enojados, dijo. No saben qué hacer con eso. Lo sé, dije. Yo tampoco. Hablamos durante más de una hora sobre el dolor, sobre la traición, sobre la maternidad y la ausencia de ella en mi vida. Finalmente llegamos a un acuerdo legal escrito y privado. Una parte de la herencia iría a un fondo para sus nietos, otra parte iría a una organización sin fines de lucro en nombre de William. El resto, podía hacer lo que quisiera con él. Salimos juntos del café. Esta vez, todavía no éramos amigos, pero ya no éramos enemigos. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé mirando las paredes de la sala. Por primera vez, desde el funeral, no sentía que se estuvieran cerrando. Todavía no tenía marido, ni hijos, ni viejos amigos, pero tenía algo mejor, una puerta que comenzaba a abrirse, y finalmente estaba lista para cruzarla. No le dije a nadie que me mudaba, ni al abogado, ni a los vecinos, ni siquiera a Elena. Necesitaba el silencio, necesitaba una ruptura limpia. Demasiadas personas se habían formado opiniones sobre mí basadas en cosas que no sabían. Demasiadas caras me miraron con lástima o desprecio, no había punto medio. Así que empaqué mi vida en silencio, con cuidado, metódicamente. Vendí la casa. William y yo habíamos compartido nuestro hogar conyugal, como lo llamaba el testamento. No podía quedarme, cada crujido del suelo se sentía como una mentira. Cada cajón que abría me recordaba a un hombre que mantenía los cajones como guardaba los secretos, ordenados, cerrados y etiquetados.
Doné la mayoría de nuestros muebles, cosas que ya no sentía como mías. Solo conservé lo esencial, álbumes de fotos, las tazas de té de mi madre, algunos libros, ropa. Dejé atrás sus cosas, todas ellas, no por enojo, sino porque pertenecían a otra vida. Compré una pequeña cabaña, 2 pueblos más allá, era modesta, con una cerca blanca y un árbol de arce en el patio delantero. No había legado aquí, ningún susurro, solo era otra mujer mudándose a una calle tranquila. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Las mañanas estaban llenas del canto de los pájaros y el sonido distante de los aspersores encendiéndose. Comencé cada día con un té en el porche. No revisé las noticias, no miré mi teléfono, solo me senté, respirando. La primera vez que alguien me saludó en la calle, un corredor que pasaba, me estremecí, pero sonrió. Solo sonrió, sin sospechar, sin reconocimiento. Se sintió como un pequeño milagro. Encontré la biblioteca local y me ofrecí como voluntaria. La directora, una mujer de unos 60 años llamada Ruth, me recibió con los brazos abiertos. No preguntó por mi pasado, solo me dio una caja de libros devueltos y dijo, ¿crees que puedes ordenarlos alfabéticamente? Casi lloré. Comencé a ayudar en la sala de lectura de los niños los sábados. La risa, el movimiento, la vida me recordó que todavía había partes del mundo que no habían sido tocadas por la traición. Adopté una perra, un mestizo del refugio local, dorado, mediano, con una oreja caída. La llamé June, después del mes en que todo se derrumbó y el mes que elegí para reconstruir. Me siguió a todas partes, dormía junto a mi cama, me miraba con ojos que no juzgaban. Con el tiempo, Elena se acercó. Había escuchado sobre la mudanza, me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Luego, un sábado vino a visitarme, trajo galletas, no caseras, sino de una panadería de su pueblo. Dijo, me encantaría. Nos sentamos en el porche, June a nuestros pies, y hablamos durante horas. No sobre William, no sobre el pasado, sino sobre libros, sobre las noticias, sobre la jardinería, sobre la vida. Sus visitas se volvieron mensuales, luego más frecuentes. Un día vino con sus nietos. Eran tímidos al principio, inseguros, pero June hizo su magia, y al final de la tarde, estaban jugando a buscar en mi patio trasero y llamándome señorita Maggie. No sabía cómo sentirme al respecto. Nunca había tenido hijos, nunca pensé que me gustaría obtener ese título, pero escucharlo tentativamente, con amabilidad, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, un sentido de pertenencia. No intenté ser el reemplazo de nadie, no ofrecí consejos, solo estaba allí, presente, paciente, y tal vez, en esa quietud, comenzaron a verme como algo más que la sombra en su pasado. Todavía recibía correo de viejos lugares, todavía veía artículos aparecer de vez en cuando. La gente no deja ir el escándalo fácilmente. Pero en mi nuevo hogar, ya no era la mujer que heredó una fortuna a través de la traición, era la mujer que trabajaba en la biblioteca, que adoptó un perro de un refugio, que tenía una vecina llamada Ruth y un porche con campanas de viento. Y en esta vida tranquila y apacible comencé a sentirme completa de nuevo. No la misma mujer que era antes de que esa mujer se fuera, sino alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido al incendio y había salido de él con gracia. Era un sábado cuando sucedió. Una mañana fresca y soleada, de esas en las que todo se siente en paz, donde hasta el aire parece perdonar. Acababa de regresar del mercado de agricultores. June trotaba a mi lado cuando noté el sobre en el escalón de entrada, sin remitente, sin escritura a mano, igual que el de antes. Me congelé. La última vez que esto pasó, terminé con mi cuerpo desgarrándose sobre el fregadero de mi cocina, temblando de miedo y vergüenza. Pero ya no era esa mujer. No dejaría que un sobresellado me quitara la paz. Aún así, mis manos temblaban levemente cuando lo abrí. Dentro había fotocopias, documentos, archivos legales, comentarios de un foro en línea, y en la parte superior una oración en negrita con marcador rojo. Pensabas que habíamos terminado. No necesitaba una firma para saber quién lo envió. El hijo de Elena. Escuché a través de un vecino que no había aceptado bien el acuerdo. Dijo que su madre había traicionado la memoria de su padre al hacer las paces conmigo, que lo había vendido por un fondo y unas disculpas. Aparentemente se había obsesionado, convencido de que William había sido coaccionado. Estaba revisando correos electrónicos viejos, contactando a antiguos colegas de William y recolectando cualquier cosa que pudiera usar para reabrir el caso. Ese sobre era su advertencia de que no había terminado conmigo.
Llamé a mi abogado de inmediato. Me dijo que mantuviera la calma, que nada en los papeles era nuevo o procesable, pero aún así solo escuché las palabras en voz alta de nuevo: manipulación, fraude, influencia ilegal. Trajo algo viejo y crudo de vuelta a la luz. El lunes, las noticias locales recogieron rumores de las nuevas acusaciones. Solo un resumen, suficiente para que me quedara en casa durante una semana. La ansiedad regresó, envolviendo sus dedos alrededor de mi garganta, como lo había hecho en esos primeros días después del funeral. June nunca se apartó de mi lado por la noche. Me senté en la cama con mi computadora portátil cerrada, tratando de evitar que mis manos temblaran. Luego, Elena llamó. Escuché lo que está haciendo, dijo. Lo siento, me quedé callada. Está enojado, continuó. Pero no está bien, Maggie, no está viendo las cosas con claridad. Está tratando de destruirme. Dije que no, dijo con firmeza. Está tratando de castigar a alguien porque no sabe qué hacer con su dolor y no dejaré que me use a mí ni al fantasma de William para hacer eso. 2 días después, ella apareció en mi puerta. Había llamado a la oficina del fiscal general ella misma y presentó una declaración defendiéndome. Había dejado constancia de que no había coaccionado a William. Él había estado lúcido y sano de mente y había tomado sus decisiones por su propia culpa, no por manipulación. Ella me apoyó públicamente, y cuando llegó el momento de la audiencia para revisar si el caso podía reabrirse, se sentó a mi lado. En el juzgado, nuestros abogados hablaron. El juez revisó la evidencia. Luego, en menos de 30 minutos, se acabó el caso, desestimado, sin fundamentos, sin nuevas pruebas, sin reapertura. Afuera de la sala del tribunal, nos quedamos juntas mientras los periodistas gritaban preguntas. Yo no hablé. Elena sí, ella no es la villana, dijo, que es otra víctima del mismo hombre que nos engañó a todos. Mi hijo necesita ayuda, no más dolor, y Margaret merece paz. Lloré en el auto después, no de alivio, sino porque alguien me creyó públicamente, ferozmente. Más tarde esa semana, conocí a Elena en el parque. Nos sentamos bajo un gran roble viendo a su nieta jugar en los columpios. Me dio un sándwich y dijo: ¿sabes que solía pensar que eras la mujer que me robó a mi esposo? No respondí. Ella sonrió suavemente, pero ahora sé que ambas estábamos tratando de sobrevivir a la misma tormenta desde diferentes ventanas. Nos sentamos en silencio por un tiempo, solo respirando. Me di cuenta de algo. Entonces, este no era el final del dolor, pero era el final de la persecución. El final de tratar de demostrar quién era y quién no era a personas que ya habían decidido. Déjalos hablar, déjalos especular. Tenía la verdad y tenía paz. Y por primera vez desde el funeral de William. Finalmente tenía a alguien a mi lado cuando más lo necesitaba. La casa que compré estaba tranquila, de esa manera que no se siente sola. Se sentía ganada. El suave zumbido del viento a través de los árboles, el ladrido ocasional de June en el patio trasero, el crujido de viejas tablas del piso asentándose debajo de mí. Después de todo, aprendí a apreciar la quietud. Comencé a construir algo nuevo, nada grandioso, nada digno de titulares, solo la vida real, tranquila, vida simple, tranquila. Me uní a un grupo de jardinería comunitaria, me inscribí en clases semanales de cocina en el centro para personas mayores. Fui voluntaria en la biblioteca los lunes y viernes. Leía a los niños cuyos padres estaban demasiado ocupados o demasiado cansados. Nadie preguntó por mi pasado. Nadie me reconoció. Como esa mujer. Aquí yo era solo Margaret, Miss Maggie para algunos. Y me gustaba de esa manera. Todavía recibía alguna carta ocasional. Mensajes apenas velados de viejos conocidos. Antiguos vecinos. A veces incluso periodistas tratando de revisar la historia. Los tiré todos. No merecían espacio en esta vida que estaba construyendo. Una vez, Elena vino un fin de semana, trajo un pastel y un álbum de fotos. Miramos fotos de William, no las que yo conocía, pero las que ella tenía. Fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares, un hombre con un disfraz de Halloween, con sus hijos a cuestas. Esperaba sentir dolor, pero sobre todo sentí distancia. Ella me preguntó si quería quedarme con algunas fotos. Tomé una, solo una. Una foto espontánea de William riendo con una niña sobre sus hombros, su hija. La misma hija que una vez me llamó ladrona. La enmarqué, la puse en el pasillo trasero, no como un santuario para él, sino como un recordatorio de la verdad, del peso del engaño, de lo que le costó a todos. La relación de Elena con sus hijos seguía tensa. Su hijo se había mudado,
Su hija mantuvo la distancia, pero lentamente hubo pequeños pasos. Una llamada telefónica aquí, un almuerzo compartido allá. Nunca pregunté, no era mi lugar. Pero vi el esfuerzo en los ojos de Elena, la madre tratando de reconstruir un puente de las cenizas. Y un día los trajo con ella. Era otoño, aire fresco, hojas arremolinándose como confeti dorado. Yo había puesto la mesa afuera, una comida sencilla, vegetales asados, pollo al horno, pan fresco. Elena llegó con su hija y dos niños pequeños, la misma nieta que había visto en el parque, y un niño más pequeño sosteniendo la mano de su madre. Yo estaba nerviosa, ella también, pero los niños son graciosos, no llevan las cargas que los adultos cargan. La niña corrió hacia June al instante, el niño siguió a la hija de Elena. La hija se quedó rígida al principio, luego, después de un silencio incómodo, me miró a los ojos y dijo, «Te llaman señorita Maggie en la biblioteca». Asentí. «Les gustas», añadió. Su voz era mesurada y controlada. «Son buenos chicos», dije. «No hablamos de William, ni de dinero, ni de juicios. Hablamos de almuerzos escolares, del tiempo, de perros, libros y recetas. Nada de peso, pero fue suficiente». Después de que se fueron, me senté sola en el porche, envuelta en una manta, con una taza de té en la mano. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Miré a mi alrededor, el hogar que había creado, los estantes llenos de libros donados, el jardín que había empezado a plantar, la alfombra que June había reclamado como su trono, la risa que había llenado brevemente el aire esa tarde. No reemplazó el pasado, no borró la traición, pero me dio algo más, un comienzo, y por primera vez me permití pensar, tal vez ya no solo estoy sobreviviendo, tal vez, solo tal vez, estoy empezando a vivir. La invitación llegó en una tarjeta sencilla, blanca con ribete dorado, con la letra de Elena, pulcra y deliberada. Cena de Nochebuena, trae a June, sin presión, pero nos encantaría tenerte. La miré durante horas, sin saber si llorar o sonreír. Hace un año, yo era la mujer que la había robado el legado de su marido. Ahora me invitaban a la mesa de su familia. No se sentía como una victoria, se sentía frágil. Aún así, fui. El camino estaba tranquilo, la nieve cubría los caminos en capas suaves, el mundo en silencio, en el silencio del invierno. June se sentó en el asiento trasero, la cola golpeando cada pocos minutos, su energía un consuelo. Cuando llegué, Elena me recibió en la puerta. Envuelta en un suéter rojo, su cabello plateado recogido hacia atrás. Me abrazó, no rígidamente, no por cortesía, fue un abrazo real. Uno que decía te veo y ya no te guardo rencor. La sala de estar estaba cálida, llena de música suave y velas con aroma a pino. Sus nietos ya corrían en círculos. Su hija me dio un pequeño asentimiento desde el otro lado de la habitación. Ni una sonrisa, pero tampoco una mirada fulminante, y eso fue suficiente. La cena fue simple, pavo asado, puré de papas, verduras, 2 tipos de pastel. Comimos, hablamos, pasamos los platos como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. Sin embargo, para mí cada momento se sintió surrealista. A mitad de la comida, el niño pequeño, su nieto, se giró hacia mí, y preguntó, ¿de verdad eres la señorita Maggie de la biblioteca? Me reí. Así me llaman. Él asintió satisfecho y agregó, mamá dice que lees las mejores historias. Miré a su madre, sus ojos se encontraron con los míos y esta vez sonrió. Más tarde, después de que se limpiaron los platos, y los niños estaban construyendo una torre de Lego cerca del árbol, Elena se sentó a mi lado en el sofá con una copa de vino. ¿Sabes?, dijo, el año pasado pensé que esta noche nunca sucedería. Pensé que nunca podría mirarte sin enojo. Asentí en silencio, pero ahora ella continuó, cuando te veo, no veo traición, veo supervivencia, veo gracia. Sentí que se me cerraba la garganta. Miré el árbol, las luces, las medias. Esta casa, esta familia tan diferente a la mía, tan lejos de lo que pensaba que tendría. Y sin embargo, aquí estaba. Nunca intenté reemplazarte, susurré, ni siquiera sabía que tenía algo que reemplazar. Lo sé, dijo, ahora lo sé. No hablamos después de eso, no lo necesitábamos. Más tarde, justo antes de irme, su nieta se me acercó, con una tarjeta hecha a mano, figuras de palitos dibujadas con marcador. Una con una cola de caballo gris, la otra con un perro de orejas caídas. Decía, para tía Maggie, feliz Navidad, tía.
Me quedé en la puerta con la tarjeta en la mano, y mi corazón se abrió, no de dolor, sino de la más suave clase de sanación. Me habían encasillado como la forastera, la amenaza, el ladrón, pero aquí, en este momento, en esta cálida, imperfecta y complicada habitación, tenía un lugar, una nueva familia, una nueva identidad. Una identidad no construida sobre los secretos de alguien más, sino sobre mi verdad, mis elecciones, y la tranquila dignidad de haber soportado. Y mientras conducía a casa esa noche, la nieve comenzó a caer de nuevo. Me di cuenta de algo, había perdido todo lo que pensaba que importaba, y de alguna manera, había ganado algo aún más real. La primavera llegó lentamente, despegando suavemente el frío de la tierra. El árbol de arce en mi patio delantero brotó, hojas verdes como pequeñas promesas, y el canto de los pájaros regresó a las mañanas. Había paz en el aire. Un entendimiento tácito de que algunas cosas terminan, para que otras puedan comenzar. Camino Jun todas las mañanas por los senderos del vecindario, saludando a las caras conocidas, charlando con la bibliotecaria sobre nuevos lanzamientos, ayudando a los niños a elegir libros en las tardes lluviosas. Nadie susurró sobre mi pasado aquí. Nadie preguntó por William. Me conocían simplemente como la señorita Maggie, la mujer que leía en voz alta con demasiadas voces, que siempre tenía perro y golosinas en el bolsillo de su abrigo, que sonreía incluso cuando sus ojos a veces llevaban sombras. Y eso era suficiente. Pero no siempre era fácil. A veces el pasado volvía en pequeñas formas. Un recuerdo, una fotografía escondida en un libro viejo, un artículo que alguien reenvió sin pensar. A veces, por la noche, me despertaba buscando un espacio en la cama, que ya no pertenecía a nadie. Pero el dolor era diferente ahora, no sangraba. Latía tranquilo, manejable. Había aprendido a vivir con él. Una tarde me senté en mi porche con Elena. Ya no hablábamos mucho, cuando nos conocimos no lo necesitábamos. El silencio entre nosotros había pasado de incómodo a sagrado. Tomamos té, vimos a Jun rodar en el césped. Escuchamos la risa de sus nietos en el jardín. Su hija había empezado a venir más a menudo. Su hijo, todavía distante, había escrito una carta de disculpa, corta pero genuina. La curación nunca fue lineal, pero estaba sucediendo. Pienso en él a veces, dijo Elena, mirando el cielo, no las mentiras, solo los momentos. El hombre nos dejó ver. Asentí. Yo también, no fingimos lo bueno, borró lo malo, no lo envolvimos en perdón, no se había ganado, pero reconocimos los pedazos que dejó atrás, y la fuerza que necesitó para resurgir de sus ruinas. Me alegro de que no le permitiéramos arrebatárnoslo todo, dije en voz baja. Elena me miró, no lo hizo, aún nos teníamos a nosotras mismas y ahora tenemos esto. Este es un vínculo improbable, nacido de la traición, pero moldeado por elección. Cuando ella se fue ese día, me quedé en el porche mucho después de que el sol se ocultara. June apoyó la cabeza en mi pie. La brisa traía el aroma de las lilas florecientes, del tipo que mi madre solía cultivar, y pensé en la mujer que fui hace un año, la mujer que estuvo en un funeral y aprendió que todo lo que sabía era mentira, la mujer que fue humillada, atacada y abandonada, la mujer que heredó no solo una fortuna, sino una maldición. Enterré a esa mujer no con rencor, sino con reverencia, porque sobrevivió, y en su lugar yo me había convertido en alguien más fuerte, alguien que no necesitaba gritar para ser escuchada, alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie, alguien que tomó una vida rota y la reconstruyó, ladrillo a ladrillo, tranquila y firme. No solo había encontrado la paz, la había reclamado, en mis términos, no por venganza, sino sobreviviendo a la tormenta, al sobrevivir a los susurros, al elegir caminar en la verdad. Cuando cada mentira me había rogado que me derrumbara, me quedé estirado y vi la última luz desaparecer detrás de los árboles. Él, mañana llegaría como siempre lo hacía y estaría listo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.